Ok, hoy estamos contentos porque Cristo resucitó. Amén. Y también estamos contentos porque los jóvenes llegaron de Saltillo. Más que bendecidos. ¿Cuántos jóvenes fueron a Saltillo? Ok, que se salga el que no recibe. No es cierto. Todos bendecidos, gloria a Dios. Bueno, ahí puede descargar la guía del mensaje si usted así lo desea. En ese código QR va a encontrar los versículos y los puntos del mensaje del día de hoy. Y continuamos hablando de que somos obra en proceso. ¿Somos qué? Obra en proceso. ¿Se acuerda? Dice la palabra que somos hechura, dice el apóstol Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y esa palabra hechura, ¿se acuerda qué significa? En el griego es poema y significa obra de arte. Dile al que está junto a ti, eres una obra de arte. ¿Ok? Pero aunque somos obras de arte, no somos unas obras terminadas, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses, en la carta a los Filipenses, que el que comenzó la buena obra la va a llevar hasta el final, ¿sí? Quiere decir que Dios está trabajando con nosotros. Muchas veces pensamos, o hay gente que piensa que porque somos cristianos ya somos perfectos. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Gloria a Dios. No venimos a la iglesia porque seamos perfectos, venimos a la iglesia para ser perfeccionados, ¿verdad? Venimos a la iglesia no porque sea un lugar de personas sanas, sino porque es un hospital para aquellos que estamos enfermos. Amén. Y Dios nos está sanando. ¿A cuántos Dios nos está sanando? Gloria a Dios. Sí, Dios nos está sanando. Entonces, somos una obra en proceso, ¿verdad? Y algo que a mí me pareció interesante es lo que te quiero compartir el día de hoy. Y es importante para las obras en proceso. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice la palabra de Dios: pero Él me dijo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, es el apóstol Pablo y está hablando de Dios. Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Verso 10, por eso me regocijo en mis vacaciones, en mis momentos buenos. No, ¿verdad? Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo invito a que cierre sus ojos un segundo y me ayude a orar esta mañana. Padre, te damos gracias. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Hoy, Señor, conocemos tu gran amor. Sabemos que hace 2000 años tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para que ninguno nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, Señor. Y tú nos amas tal como somos, pero es tan grande tu amor, Señor, que tú quieres transformar nuestras vidas y moldearnos como esa obra de arte que tú tienes diseñada para cada uno de nosotros. Padre, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén. Déselo fuerte, el Señor se lo va a dar. Me encanta esta escritura y me encanta, le voy a decir por qué. Porque cuando vemos el contexto, ¿sí? El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda eso? Ok. Los que estudian la Biblia, gloria a Dios. Tenía un aguijón en la carne, ¿sí? Los expertos no se ponen de acuerdo si era una enfermedad o si era algo físico o algo espiritual. Hay personas que dicen que realmente el aguijón era el orgullo, porque él tenía un problema de orgullo, ¿ok? Yo sé que aquí nadie tiene ese problema, pero el apóstol Pablo tenía ese pequeño problema de orgullo y decía él, por las grandes revelaciones que me son dadas, Dios ha permitido esto para que no se me suba mucho el orgullo, ¿ok? Pero dice el apóstol Pablo, 3 veces le he pedido a Dios. 3 veces se puso a orar. ¿Cuántos aquí han pedido por alguna situación, por alguna dificultad, por alguna crisis? Gloria a Dios.
¿sí? Él hacía lo que tú y yo hacemos, pedirle a Dios, ¿no? Orar a Dios. Pero me encanta la respuesta de Dios. Y es que la respuesta de Dios no es: Pablo, te voy a quitar ese aguijón para que dejes de sufrir y te la pases chido. No. Dios le responde a Pablo: Pablo, te lo voy a dejar, no te lo voy a quitar, pero bástate mi gracia. Fíjese bien en eso. Bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Fíjate, a mí me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Dios no le quita el aguijón, ¿sí?, le da su gracia y su poder. A pesar de que no le quita el aguijón, le deja su gracia y su poder, ¿no? Y a veces no entendemos esto. Y a veces estamos pidiéndole a Dios cosas, ¿verdad? Y nos empezamos a quejar porque no las recibimos y no entendemos que su gracia y su poder ya lo tenemos. En medio de cualquier dificultad, decía el apóstol Pablo: me voy a gozar en las dificultades. El verso 10 dice, verso 10, ¿me regocijo en qué? Debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades. Si usted cree que ser cristiano es pasarse la vida sin sufrir, está equivocado, se equivocó. ¿Okay? Si usted piensa que por haber recibido a Cristo no va a sufrir debilidad, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades, le tengo una mala noticia: lo engañaron. Porque el apóstol Pablo decía, ¿no?, a pesar de que tengo la gracia y tengo el poder de Dios, paso por estas situaciones, pero Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Mi gracia, en pocas palabras, Dios le está diciendo a Pablo: Pablo, mi gracia y mi poder son suficientes para ti. Mi gracia y mi poder son suficientes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Dios le estaba enseñando a Pablo a través de la dificultad a depender de él. Dios le estaba enseñando a Pablo a través de la persecución, a través del aguijón, a través de todas esas cosas que él estaba viviendo. Dios le estaba enseñando a Pablo a depender de su gracia y su poder. ¿Por qué es tan importante? Porque te voy a decir, muchas veces por orgullo no dependemos de Dios. Decimos, y yo pregunto ahorita aquí a ¿quién depende de Dios? Yo te aseguro que el 99% de las personas que están aquí levantarían la mano y dirían: yo dependo de Dios. En la teoría, pero en la práctica, cuando tienes una dificultad, cuando tienes una situación complicada, ¿realmente dependes de Dios? ¿Realmente dependes y dices: yo confío en que a pesar de que estoy pasando por esta enfermedad o por esta persecución o por este problema o por esta crisis, yo confío que tengo la gracia y el poder de Dios en mi vida? Dice la palabra que en 2 Corintios 4 que somos vasos de barro y que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. ¿De quién es el poder? De Dios. Pero para ser llenos del poder necesitamos depender de Dios. ¿Qué sucede? Que a veces somos vasos de barro vacíos. A veces somos vasos de barro vacíos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Mire, le voy a mostrar algo. En Jueces capítulo 13 verso 2, el libro de los Jueces capítulo 13 verso 2, algunos se saben esta historia de memoria. Dice: cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. ¿Alguien sabe cómo se llamaba este niño?
Sansón, ¿ok? Sansón. Dios le ganó a Warner, digo, ¿cómo se llama? A Marvel y a DC, ¿no? Porque antes de que Marvel y DC inventaran a Hulk y a Superman y todo, Dios hizo a Sansón. Dios hizo a Sansón con una fuerza descomunal, ¿no? Era un superhéroe Sansón. Pero fíjate, Sansón es un milagro. Sansón es un milagro. Su mamá no podía tener hijos. Su mamá era estéril. Y se le aparece el ángel de Dios y le dice: vas a tener un hijo. Y quiero que voltees a ver a la persona que está junto a ti y le diga: tú eres un milagro. Tú eres un milagro. Eres un milagro. Porque Dios te puso en el vientre de tu madre. Dios te puso en el vientre de tu madre. Tienes que saberlo. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas, inclusive aquí en este lugar, hay personas que se sienten menos. Hay personas que se han automenospreciado. Hay personas que dicen: no valgo. Y yo vengo a decirte esta mañana que tú eres un milagro, que Dios te puso en el vientre de tu madre y para Él tú eres un milagro. ¿Alguien cree eso o no? Ahora, no solamente que lo puso en el vientre de su madre, sino que dijo: lo voy a apartar. Él va a ser nazario, alguien apartado, alguien separado. ¿Y sabes por qué estás aquí? Porque eres santo. Eres santo. Y ser santo significa ser apartado. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios dijo: este es mío. Dios dijo: esta es mía. Eres apartado para Dios. Y no solamente eso, por si falta, eres un milagro, eres apartado y tienes un gran propósito. Tienes un gran propósito. Por eso naciste, porque tienes un gran propósito de parte de Dios. No te menosprecies, no te sientas menos, ¿sabes? Porque a los ojos de Dios eres alguien con un propósito grande para Él. Dios tenía ese propósito para Sansón. Dijo: Él va a ¿qué? A liberar a Israel. ¿De quién? Del enemigo, de los filisteos. Y tú estás en este lugar, te voy a decir por qué. Porque muchas personas van a ser liberadas de la esclavitud del pecado por causa tuya. Muchas personas van a ser liberadas por causa de tu testimonio. Tú le vas a compartir a personas y personas van a ser libres de la opresión del enemigo. Nadie dijo amén, pero yo lo creo. Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y con ese propósito, Dios le dio instrucciones y Dios le dio dones. Todos saben de la fuerza de Sansón. Y piensan que la fuerza de Sansón estaba en su cabello largo. Yo me estoy dejando crecer el cabello a ver si me da. Pero no, es que no era el cabello lo que le daba la fuerza a Sansón. Era el Espíritu Santo sobre él. Era el poder de Dios sobre él lo que le daba esa fuerza a Sansón. Pero tenía instrucciones y dice: no puedes cortarte el pelo, no puedes tomar vino, no puedes acostarte con mujeres de la vida galante, no puedes tocar animales y cosas muertas. Esas eran las instrucciones que Dios le había dado a la mamá de Sansón y que Sansón tendría que saber después. Ahora dices: ¿por qué esas instrucciones? Porque era una muestra de la dependencia de Sansón para con Dios. ¿Sabes? Fuimos sacados a libertad. Fuimos sacados a libertad. Pero fuimos sacados a libertad para depender de Dios. Cuando el pueblo de Dios sale de la esclavitud, dice la palabra que una nube los acompañaba del día, una columna de fuego durante la noche. Cuando tenían sed, Dios hacía salir agua de la peña. Cuando tenían hambre, Dios hacía descender maná del cielo. ¿Alguien sabe eso o no? Dice que ni sus calzados, ni su calzado, ni sus vestidos se envejecieron los 40 años que anduvieron ahí. ¿Sabe por qué?
Porque Dios estaba con ellos, porque ellos dependían de Dios. ¿Alguien capta esa idea o no? Ahora, es importante, porque a veces el orgullo nos lleva a creer que no debemos depender de Dios. Mira, dice en el capítulo 14, el verso 8, ahí del libro de los Jueces: pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león, ¿qué? Muerto. Y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Ahora, fíjese bien, ¿cuál era una de las instrucciones para Sansón? No podía tocar cosas muertas. No podía tocar muertos. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿Ok? ¿Qué se encuentra aquí? Un león muerto con un panal de abejas. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el verso 9? Tomó con las manos, ¿qué? Un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. Fíjese qué tremendo. ¿Qué hizo Sansón? Desobedeció. ¿Qué hizo? Desobedeció. Te voy a decir por qué. Porque las personas que no dependen de Dios se vuelven rebeldes. Hola. Las personas que no dependen de Dios se vuelven rebeldes. Eso es un tema. ¿Por qué? Porque muchas veces tenía una necesidad, ¿sí? Él tenía necesidad, tenía hambre, y él encuentra esa oportunidad. Porque el mundo te ofrece oportunidades, pero el mundo no te enseña la trampa que hay en esa oportunidad. El mundo te dice: sí, hombre, mira, te vas a hacer millonario en 3 semanas, te vas a hacer millonario. Y ahí estás. Resulta que en 3 semanas eres más pobre de lo que eras antes. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece cosas que parecen buenas, ¿verdad? Pero muchas veces es una trampa que te lleva a perder más de lo que realmente quieres obtener. Y Sansón tenía esta necesidad de hambre, y él dice: pues voy a agarrar. ¿Qué tiene de malo? Fíjate, esa frase, ¿qué tiene de malo? Es una de las frases más demoníacas que hay en el mundo. ¿Qué tiene de malo? Una nomás. Al cabo no me voy a enviciar. ¿Qué tiene de malo? Es una canita al aire. Ya te quedaste pelón con tanta canita al aire, pero ¿qué tiene de malo? Y Sansón dijo: ¿qué tiene de malo? Está muerto, pero nadie me ve. Pero él no tomaba en cuenta que Dios sí lo ve. Y sabes, tú y yo tenemos que saber que Dios nos ve todo el tiempo. Y cuando Dios nos da una instrucción, tenemos que saber que aunque nuestros papás no nos vean, o nuestra esposa no nos vea, o nuestro esposo no nos vea, o nuestros hijos no nos vean, Dios siempre nos está viendo. Dios siempre nos está viendo. Y él agarra de eso, y no contento con eso, le da a sus papás. Fíjate qué tremendo. Pero a veces, cuando no dependemos de Dios, no solamente nos volvemos rebeldes, sino que terminamos contagiando a otros. Terminamos involucrando más personas. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace pensar: ¿qué va a pasar? Yo soy Sansón, tengo la fuerza, ya vencí un montón de filisteos. Y confiamos en nuestra capacidad, confiamos en nuestra habilidad, confiamos en nuestra inteligencia, y eso nos lleva al orgullo, y el orgullo nos hace independientes de Dios. ¿Alguien está captando esto o no? Ahora, fíjate, dice el verso del capítulo 16, verso 1: un día Sansón fue a Gaza, donde vio una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció: Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche, diciéndose: los mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón.
No contento con tocar muerto, ahora Sansón estaba teniendo relaciones sexuales incorrectas. Relaciones sexuales incorrectas. Y me encanta algo, porque Dios tiene misericordia. Dí conmigo, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Fíjate cómo Él está ahí y dice que todo el pueblo, el enemigo, estaban ya ahí al acecho, preparados, listos, ya se hacían venciendo a Sansón. Pero la fuerza no lo abandonó. La fuerza, y él escapó de ese lugar. Y uno diría, ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios tiene misericordia. El problema es que abusamos de la misericordia. Ahí te va. Dios tiene misericordia. A veces hacemos cosas que sabemos que no están correctas, ¿verdad? Y nos salen. Y decimos, no, es que sí, soy muy bueno. No, es que Dios sigue teniendo misericordia de ti. Pero hasta la misericordia de Dios tiene un límite. Hola. Hasta la misericordia de Dios tiene un límite. Y a veces no pensamos y decimos, voy a pedir prestado. ¿Cuántos saben que pedir prestado Dios no quiere que pidas prestado? Sí, bien poquitos no saben. Bien poquitos saben. Porque los demás se acaban de enterar. Ya no hay excusa. La palabra de Dios dice, no pidas prestado, porque el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Y entonces a veces tenemos alguna necesidad, y en lugar de confiar en Dios, y en lugar de depender de Dios, decimos, voy a ir a empeñar los aretes de mi abuelita, sin depender de Dios. A veces hacemos muchas cosas, te voy a decir, en necesidad hacemos muchas cosas que no dependen de Dios. Mira, a veces compramos cosas por caerle mejor a los demás, no por depender de Dios. Porque a veces ni siquiera nuestras emociones dependen de Dios, dependen de la gente. A veces nuestra tristeza o nuestra alegría depende de las personas que nos rodean, y no depende de lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Sabes? Tu gozo debería depender de Dios. Tu gozo debería depender de Dios. Pero siendo honestos, ¿cuántas veces tu gozo depende de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus papás, de los que están a tu alrededor? Y a veces tomamos decisiones, ¿sabes por qué? Porque dependemos más de la opinión de las personas que de Dios. A veces nos importa más lo que opinen las personas acerca de nosotros que lo que opine Dios acerca de nosotros. Y ese es un problema. Pero la misericordia de Dios trabaja en nuestra vida. Y te voy a decir, mira, dice el verso 20, Jueces 16, verso 20. Si me ayuda la alabanza, por favor. Dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó. Fíjese bien, ¿qué hizo? Pensó. A veces así hacemos. Pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Verso 21. Pero no sabía que el Señor lo había. No sabía que el Señor lo había. Verso 21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió de diversión. Tienes que saber que lo que te ofrece el mundo
es solamente para que después le sirvas de diversión al mundo. Esa relación incorrecta que hoy te ofrece, ese trago de alcohol o esa droga o eso que te está ofreciendo hoy el mundo, que parece tan atractivo, te va a cobrar factura. Porque aunque no lo creas, el diablo te va a cobrar todo lo que te entregue. A veces pensamos, pues sí, mientras me la paso bien. No, te lo va a cobrar. A Sansón se lo cobró, y se lo cobró muy fuerte. Le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo pusieron a trabajar. Y sabes, es triste, porque su problema fue que no sabía depender de Dios. Él confiaba en esa fuerza, pero sin entender que esa fuerza no era de él, esa fuerza venía de Dios. Y tuvo que caer ahí. Tuvo que llegar a ese momento, caer, tocar fondo, para que él se diera cuenta de algo. Mira, dice el verso 28: entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Es triste que tuvo que tocar fondo para darse cuenta que el poder y la fuerza no eran de él, eran de Dios. Y entonces sí clamar: Dios, dame la fuerza, dame el poder. A veces así aprendemos. Cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio de la persecución, de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas en casa, es cuando de repente entendemos que no depende de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza. Depende de Dios. Depende de Dios. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y sabes, me resuena en la cabeza lo que Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Pablo, mi gracia es suficiente a pesar de lo que estás pasando. Mi gracia es suficiente. Y yo vengo a decirte hoy, no sé por lo que estés pasando. A lo mejor estás pasando por problemas en tu trabajo. A lo mejor perdiste trabajo. A lo mejor tu negocio no funciona bien. A lo mejor te han dado un diagnóstico de enfermedad en este tiempo. A lo mejor estás teniendo problemas en tu matrimonio, donde ya lo único que ves es que viene el divorcio. Y yo vengo a decirte: depende de Dios. Depende de Dios. Busca su gracia y su poder, porque Él va a manifestar su gloria en tu vida. ¿Sabe? Mire, dice el verso 29: luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. ¿Sabe? Dios no permitió que Sansón partiera de esta tierra como un perdedor. Él se fue de este lugar como un vencedor. Y usted lo ve en Hebreos 11. Usted lo ve dentro de los héroes de la fe. Usted va a encontrar el nombre de Sansón. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de sus errores, porque a pesar de su soberbia, porque a pesar de su orgullo y de que no había dependido de Dios, al final aprendió a depender de Dios, y su poder se perfeccionó en su debilidad. ¿Sabes? Yo quiero que sepas algo.
y es que Dios está listo para derramar su poder sobre tu vida. La pregunta es: ¿tú estás listo para depender de Dios? ¿Tú estás listo para decirle: Dios, con tu gracia tengo suficiente, con tu gracia tengo suficiente, no me voy a quejar, no voy a estar buscando otra solución, yo voy a esperar, porque yo sé que en ti, Señor, yo lo encuentro todo? ¿Alguien está listo para hacer eso? ¿Por qué no se pone de pie si se siente cómodo, si se siente cómoda? ¿Sabe? Solo hay una manera de transformar la crisis en victoria. Solo hay una manera de transformar la crisis en victoria, y es dependiendo de Dios, dependiendo de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si te sientes cómodo, cierra tus ojos. Mira, esta mañana, mientras estaba en Abasolo y estaba orando, yo sentí en mi corazón, muy fuerte, sentí en mi corazón: hay personas que necesitan un milagro. Hay personas aquí que necesitan un milagro, que han estado pidiendo un milagro, y ese milagro ya Dios lo tiene para ti. Si entiendes que su gracia es todo lo que necesitas, su gracia es todo lo que necesitas. Así de que yo te invito a que cierres tus ojos y levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, yo sé que ese milagro que necesito depende de ti. Yo sé que la sanidad que estoy necesitando depende de ti, Señor. Yo sé que ese trabajo, esa situación en mi economía, Señor, depende de ti. Yo sé, Señor, que la situación en mi matrimonio depende de ti. Yo sé, Señor, que lo que está pasando con mis hijos depende de ti. Yo sé, Señor, que todo lo que está pasando en mi vida depende de ti y solamente de ti. Hoy, Señor, vengo a decirte: me basta con tu gracia, me basta con tu gracia, Señor, porque si tú ya lo has hecho antes, lo vas a hacer otra vez. Levanta tus manos al cielo y dile esto con nosotros: te veo conquistar, te veo avanzar, tu voz al enemigo hace temblar. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. Vamos, levante sus manos. Tu espíritu está aquí, tu reino cerca está. Lo que el enemigo robó, tú lo devolverás. Milagros tú harás, promesas cumplirás. Tú eres el mismo Dios y siempre lo serás. En su nombre hay poder, nada se opone a él. Caen gigantes y murallas al nombrarlo. A la tumba él venció, el mismo poder nos dio. Como el nombre de Jesús no hay ningún otro. Como el nombre de Jesús no hay ninguno. En su nombre hay poder, nada se opone a él. Caen gigantes y murallas al nombrar. A la tumba él venció,